participar plenamente de la vida social, económica, cultural, política. Y cuando hablamos de fomento es que se favorezcan acciones encaminadas al mejoramiento de condiciones socioeconómicas, el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad toda. Primero, una introducción y un marco general. Es bien importante no perder de vista que esta diversidad de actuales prácticas de economía social y solidaria, es gigante, es enorme, y que tiene sus raíces históricas en el mundo desde hace varios siglos, no es que empieza ahora, y eso es bien importante. Con un impulso generado hacia las últimas décadas del siglo XX, sobre todo por el surgimiento del sistema actual, el sistema capitalista, que generó reacciones interesantes, con innumerables prácticas dirigidas al campo de la economía social y solidaria. Y en el país ya habían varias prácticas impulsadas por diversas organizaciones, instituciones, fundaciones, la iglesia, en fin, ¿ya? Durante varios años, y es en el 2008, por presión de estos actores y apertura que se encontró en la Asamblea Constituyente, que se incorpora este tema en la Constitución de Montecristi. Y eso es bueno tenerlo presente. Ahora, hay un tema que uno se emociona cuando lo ve, en fin, y dice, qué interesante. Ya, artículo 283 de nuestra Constitución. El sistema es social, el sistema económico es social y solidario. Es una declaración contundente, potente, y quién sabe hasta dónde llegamos, pero eso es. Y más adelante dice, está integrada por formas de organización económica pública, privada, la mixta, popular y solidaria. Esas son las formas que, según la Constitución, se establece para el sistema económico en el Ecuador. Y la economía popular y solidaria, dice luego, incluirá, y eso es interesante, a los sectores cooperativistas, sectores asociativos y sectores comunitarios, donde están incluidas, obviamente, las comunas, ¿cierto? Miremos las comunas. Todos sabemos, no hace falta explicar qué es una comuna, es histórica, es tradicional, en fin, ¿ya? Y se puede ver demás normativas, pero quería ver solamente qué dice la LOEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sobre el tema de las comunas. Cuando habla del objeto de la ley, en el literal B, dice que esta ley tiene por objeto potenciar prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollen en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en sus unidades económicas productivas para alcanzar el suma causal. Tal vez una declaración muy interesante, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Luego, la LOEPS en su artículo 15, cuando habla del sector comunitario, habla de que es el conjunto de organizaciones, y describe varias, o de comunas, lo precisa, que mediante el trabajo conjunto, la característica, ¿no es cierto?, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios. Bueno, con todo el tema de ilícitos socialmente necesarios. Y claro, allí lo pone siempre, y este es un detalle, en forma solidaria y de autogestión. Es un tema que en algún momento habrá que analizar bien qué implica eso. Bajo los principios de esta ley de economía popular y solidaria. ¿Cuáles son las situaciones que se percibe que están afectando a las comunas? Históricas, ¿cierto? ¿Ya? Tanto en su inclusión como en el fomento de la producción y comercialización, que como vimos, sí dice la ley, ¿no? La LOEPS, el fomento de la producción y comercialización. En fin, primero, en los últimos tiempos, se ha dinamizado la conformación de asociaciones. Y antes era de cooperativas, ¿cierto? Pero últimamente de asociaciones, porque se han simplificado, se han disminuido los requisitos y hay alguien me decía de una entidad pública que es una fábrica de asociaciones actualmente. ¿Ya? Eso. Muchas de las cuales se están conformando dentro de las comunas
y con los mismos comuneros, pero, y ahí está el detalle, actúan de manera autónoma de la autoridad del cabildo, totalmente autónoma, y a veces en contradicción, abierta. Ojo. Por otro lado, se percibe la tendencia de que para el apoyo y desarrollo de actividades productivas o de servicios, los directivos de asociaciones o de cooperativas reciben una mayor atención de entidades del Estado en relación a la atención que reciben los directivos de los cabildos. Ojo, eso por varios directivos de cabildos, en fin, de las comunas. Y los cabildos encuentran muchos obstáculos formales cuando desarrollan actividades comunitarias productivas, por ejemplo, para obtener el SDI, para facturar. Tienen serias dificultades y se ven obligados a hacer trampitas en que de repente un compañero directivo, a ver, a tu nombre hagamos la factura, ya. Y eso genera tensiones, genera incomodidades, y no está bien, no es transparente. Pero a eso se ven obligados porque tienen actividades diversas. En las líneas son piscicultura, turismo, actividades comunitarias, ¿ya? Impulsadas desde las comunas, y varias, ¿no? Con la corporación Incluir, por aquí, hicimos un trabajo para el gobierno provincial de Pichincha y detectamos esta realidad con mucha fuerza en varias comunas en Pichincha, y luego averiguando en otras provincias, pero la situación no es diferente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que esto debilita a las comunas. Es una de las formas, hay más, pero es una de las formas concretas que dentro de esta perspectiva interesante de economía popular y solidaria tiene esta consecuencia para las comunas. Y hay que prestar atención. Ahora, el otro ámbito, el de las cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Hay que tener presente que la Constitución, en su artículo 311, señala claramente que el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Todo lo cual después fue incorporado plenamente en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Es bien claro, ¿no es cierto? Y se entiende perfectamente, ¿no? Ya. Luego en la práctica es otra la realidad. ¿Cuáles son las situaciones que se identifican que afectan a las cajas y bancos comunales y cajas de ahorro? Primero, se estima, ¿no?, que hay alrededor de unas 15.000 cajas y bancos comunales. Se estima. No hay datos ciertos, pero se estima, ¿ya? No olvidemos que la superintendencia dice, hasta hace poco, que conocía en total las organizaciones que tienen conocimiento de la economía popular y solidaria son como 8.000 y tantas, ¿no? Todas. Pero claro, no tomen en cuenta estas, ¿verdad? Estas están aparte. Pero se estima que son esas, ¿ya? De ellas, muy poco, menos del 5 por mil, tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, conozco de la Unión Católica para el Desarrollo, están siguiendo cerca de 1.000 y pico, 1.400 cajas de ahorro. No tendrán ni 5 legalizadas. Ucabampe, que es otra organización que seguía como 400 cajas, poco a poco van desanimándose, les quedan como unas 80, más o menos. Y de esas habrá una, dos que están formalizadas. Ya. Bien. Y aquí, estas cajas y bancos inicialmente fueron reconocidas por el CODEMPE, pero hay que destacar que realmente no hay un conocimiento de cuántas organizaciones son, y ese es un defecto grave en el país. Y eso pasa con todas las organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Por qué razón? Porque lo que piden ahora es inscríbase, regístrese. Pero sabemos cómo se hace vía internet, y para muchas organizaciones no es sencillo manejar ese registro y se quedan fuera. ¿No es cierto? ¿Ya? Se quedan fuera. Entonces digo, yo hablo del caso de cajas y bancos comunales, pero hay muchas otras organizaciones que están quedándose fuera. Entonces hay que hacer una especie, decíamos, de censo para tener real idea de cuántas son verdaderamente.
Y por otro lado, es importante que se tenga en cuenta la necesidad de reformar el artículo 458 del, eh, del, del Código Orgánico de Monetario y Financiero, puesto que ahí no se dispone con precisión la entidad donde se deben registrar estas bancas comunales y cajas de ahorro. Se asume, se supone, que según que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque así lo dice el artículo 147 de la ley, sobre las atribuciones de la superintendencia, en el literal C de atribuciones. ¿Cuáles son sus atribuciones? Dice, otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta ley. Y vimos claramente que están plenamente incluidas también las cajas y bancos comunales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y disponer su registro. Entonces, una cosa es lo que está diciendo la ley y otra cosa es lo que nos está pasando en la práctica. Actualmente, las cajas y bancos comunales y cajas de ahorro que desean ser jurídicas, ahora es fácil acceder al derecho del fortalecimiento, pues todavía está pendiente que desde la sociedad pública, ya, primero, se norme cómo será el monitoreo desde la superintendencia. Primero. Pero luego, ¿cuál será la entidad que estará a cargo? Porque la superintendencia, por más que le dice la ley, dice, no, eso no. ¿Ya? Y claro, también, y es importante que se establezca desde la Junta Bancaria, cuáles serán los requisitos para acceder a la personería jurídica. Nos damos cuenta que hay como indefiniciones, ¿no? ¿Ya? Un quitarse el tema, una u otra institución. Y luego, cuando se hablaba en la CONAFEP por parte de las organizaciones que están vinculadas a cajas y bancos de ahorro, para ver cómo pueden ser estas instituciones de apoyo canalizadoras de recursos a las cajas y bancos comunales, la CONAFIP les ha dicho que se puede entregar hasta un 50% del patrimonio a los bancos comunales. Los patrimonios son pequeños, sabemos bien, ¿no es cierto? Una caja de ahorro, un banco comunal. Y si para fortalecer, para impulsar, le van a dar el 50% de su patrimonio, ¿qué significado tiene el fortalecimiento allí? Es una burla más bien. Ya, eso. Y eso no es una medida de fomento, obviamente. ¿Ya? Igualmente, se complica la aplicación de artículos que prevé la misma ley. Por ejemplo, el 106, dice clarito, 106, que las cajas pueden transformarse en cooperativas de ahorro y crédito por disposición de la superintendencia. Pero si ni siquiera les reconocen, les regulan, les nada. ¿Cómo pueden pasar a transformarse en cooperativas de ahorro y crédito? El artículo 107 sobre canalización de recursos también dice, ¿no?, que podrán servir como medios de canalización de recursos públicos para el desarrollo y implementación de proyectos sociales y productivos en sus territorios, que sería bien interesante porque tienen una capilaridad de presencia en el territorio, en el campo y también en las ciudades. Es impresionante. Sería interesantísimo. Pero, con lo que hemos visto antes, es imposible. Existen las deudas, los pasivos legales respecto a las cajas, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y cajas de ahorro, ¿no? Algunas conclusiones y algunas pistas efectivas sobre el tema. Lo primero, yo creo que hay que tener claro que las entidades de la economía popular y solidaria, economía social y solidaria, seguirán operando. Por eso al principio dijimos, no nacieron ahora con la ley. Vienen desde mucho antes en el país, desde un buen tiempo atrás, operando, funcionando, en permanente crisis. ¿Y por qué la crisis? Justo por lo que acaba de decir el economista Páez, porque es una estructura dentro de otra estructura, una estructura de economía popular y solidaria dentro de una estructura capitalista, y ahí es donde está toda la atención y vemos lo que está pasando entre lo que dice la ley, con buena intención muchas veces, y lo que ocurre en la práctica. Ya. Y esa es la tensión, ¿no es cierto? Y por eso, yo digo, seguirán funcionando. Eso me parece interesante. ¿Ya? Y otra cosa, está bien, el Estado es uno de los actores y debe participar, pero hay escasa, poca participación de los demás actores.
en el tema de la economía popular y solidaria. Olvidemos que todavía no se conforma el Consejo Consultivo, que dice la ley, además, que debe conformarse, hay un mecanismo para conformar, y no existe. Desde la superintendencia se idearon alguna forma medio chueca de representación, y la mantuvieron siempre durante estos últimos años como que era el Consejo Consultivo. Pero según la ley, nada. ¿Ya? Y entonces, esto es una evidencia de que en el Ecuador, la economía popular y solidaria no ha trascendido más allá de las buenas intenciones. No ha trascendido las buenas intenciones más allá de la retórica, de lo que dice la normativa, de la intención de los